Hola, qué bueno que están todos aquí. Un abrazo a la distancia de parte de todo el equipo de Duarte Analítica, en especial de esta servidora, Dominga Duarte. En el día de hoy vamos a compartir específicamente con uno de los elementos que causa mayor dificultad al momento de estructurar nuestra planificación por unidad de aprendizaje. Vamos a trabajar con nuestra querida llamada situación de aprendizaje. El paso 1 y el paso esencial para trabajar con nuestra planificación por unidad de aprendizaje es crear, estructurar, elaborar nuestra situación de aprendizaje. Definición. Se denomina situación de aprendizaje o situación didáctica a las circunstancias creadas sobre la base de la realidad, con el propósito de que el estudiante construya y aplique determinados conocimientos o saberes. Esta definición nos viene dada por el Ministerio de Educación en 2014. Como bien podemos observar en nuestra situación de aprendizaje, por definición, lo que se busca es que el estudiante pueda construir su propio conocimiento y que se sienta retado, que sienta que puede conseguir algo que él no sabía hacer. La importancia y la estructuración de nuestra situación de aprendizaje. Para el desarrollo de las competencias por parte del estudiantado es necesario que éste enfrente distintas situaciones y aplique sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores en diversos contextos. Cuando nosotros conseguimos que nuestros estudiantes puedan aplicar sus habilidades, porque como sabemos, las inteligencias son múltiples y cada uno de ellos tiene diversas habilidades, y si nosotros conseguimos que ellos puedan poner en práctica y que puedan de una manera afianzar su conocimiento en determinadas áreas, vamos a estar consiguiendo con ellos lo que es un aprendizaje significativo. También con la situación de aprendizaje se ponen de manifiesto lo que son las actitudes y los valores atendiendo al contexto en el que se desarrolle. El educador y la educadora, por su parte, cumplen un papel fundamental, pues son responsables de planificar y diseñar estas experiencias que permitirán poner en práctica las competencias, así como también de ofrecer acompañamiento y retroalimentación durante todo el proceso. Aquí vemos que el rol de la educadora y el educador es fundamental, aunque al momento de nosotros estructurar como educadores nuestra situación de aprendizaje, no debemos de estar explícitos en esta, sino que tenemos que hacer el trabajo del sujeto omitido. En una situación de aprendizaje, es importante hacer posible que el estudiante cumpla con los siguientes elementos que tenemos aquí. En primer lugar, tenemos que el estudiante asuma una función protagónica. Como sabemos, el centro de la educación es el estudiante. Entonces, cuando el estudiante asume una función protagónica, él se vuelve activo y dinámico en su proceso formativo. Él se siente muy interesado y esto ayuda a que todo el proceso se desarrolle de una mejor forma. Tenemos aquí que él tiene que sentirse desafiado a hacer algo que no sabe hacer. Como estuvimos conversando anteriormente, cuando nosotros diseñamos y estructuramos nuestra situación de aprendizaje, el estudiante debe de sentirse desafiado, debe de sentir que había algo que él no podía hacer y que puede hacerlo a través de esta situación. Es decir, que él puede encontrar la respuesta a su problema, que es un problema que reta a su imaginación, a su creatividad y a sus propias habilidades. Esta parte aquí la conseguimos cuando estructuramos y bien elaboramos nuestras estrategias y nuestras actividades de aprendizaje. El estudiante también debe trabajar en equipo, solidariamente y cooperando con sus compañeros. Tiene que desarrollar proyectos individuales y grupales y tiene que mantener siempre un estado y una mentalidad optimista. En esta parte que tenemos aquí, del estado y la mentalidad optimista, es importante que el maestro lo vaya orientando en pro de que él entienda que puede hacer las cosas, que aunque él piense que tiene ciertas limitaciones, él sepa que poniendo de su parte él lo puede conseguir. Entonces ahí se vuelve su mentalidad optimista y su estado optimista también. ¿Qué se debe de tomar en consideración al momento de elaborar y estructurar nuestra situación de aprendizaje? Miren, algunas estrategias pueden ser a la vez de aprendizaje y de planificación, como es el caso de los proyectos participativos de aula, cuya abreviatura es PPA, que es una estrategia de planificación que necesita auxiliarse de otro dispositivo para poder generar una progresión en una secuencia didáctica. Esto se explica porque los proyectos participativos de aula contienen múltiples situaciones de aprendizaje.
y que cada una de estas debe de ser desarrollada junto a las competencias y contenidos propuestos en el currículo. Características de la situación de aprendizaje. Tenemos en primer lugar que la situación puede ser real o puede ser imaginaria y que debe de estar contextualizada y ser del interés de los estudiantes. ¿Cuándo una situación es real? Cuando usted tuvo la oportunidad de que la situación se le presentara en el aula, ya sea en un aula física o en un aula virtual, como estamos trabajando ahora por todo esto de la covidianidad. Si usted la tiene, su situación real se presenta, la idea surge, la problemática surge, usted puede aprovecharla. Pero también se da el caso de cuando usted tiene que organizarla, tiene que crearla, usted tiene que pensar cuáles situaciones se le pueden dar a usted en su aula y partiendo entonces de esa situación imaginaria, la situación que usted ya pensó y analizó, entonces partiendo de ahí creamos nuestra situación de aprendizaje. Es importante que esté contextualizada la realidad de nuestros estudiantes y de toda nuestra comunidad educativa. Porque realmente no es lo mismo trabajar con un grupo de estudiantes que se encuentre en una posición acomodada que trabajar con un grupo de estudiantes que provengan de una zona de vulnerabilidad. Tiene que ser del interés de los estudiantes. Lo ideal es que coloquemos o que tomemos en cuenta las circunstancias o los elementos socioeconómicos y políticos que se estén viviendo en la actualidad. Por ejemplo, en este caso, uno de los elementos que más va a permear las situaciones de aprendizaje va a ser lo que es el COVID-19. Entonces, partiendo de esa problemática que tiene muchas ramificaciones, podemos buscar, seleccionar y estructurar nuestra situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje también, otra característica es que se conciben las estrategias para alcanzar un aprendizaje. Nosotros como maestros tenemos el deber de estructurar y seleccionar esas estrategias que sean las que vayan a permear nuestra situación de aprendizaje y que no se le haga de una forma tan difícil al estudiante, sino más bien interesante. Luego de que ellos trabajen con todo eso y que esas estrategias que vayamos a utilizar se conviertan en actividades, nuestros estudiantes van a poder alcanzar los objetivos o competencias que tenemos propuestos. La situación de aprendizaje describe las competencias fundamentales y específicas, acorde al nivel de dominio de los estudiantes. Es importante que nosotros tomemos en cuenta el nivel de dominio en el que se encuentran los estudiantes. Es bueno recordar que los niveles de dominio van atendiendo al nivel educativo en el que ellos se encuentran. Tenemos el nivel de dominio 1 para el nivel inicial, nivel de dominio 2 para el nivel primario y el nivel de dominio 3 para el nivel secundario. Tenemos aquí que nuestra situación de aprendizaje pasa de un punto inicial o un punto problematizado, o sea, de la situación que ya creamos aquí arriba, a un punto de llegada a un aprendizaje esperado. En este caso puede ser las competencias que vayamos a trabajar o también puede ser algún indicador de logro que se preste para esto. Seguimos con las características de la situación de aprendizaje. En primer lugar, la situación de aprendizaje tiene que ser planificada. Usted no puede improvisar una situación de aprendizaje porque hay muchos elementos que la engloban y muchos elementos que tienen que verse integrados de forma coherente, cosa que no ocurre siempre cuando estamos improvisando. En segundo lugar, que está integrada en el desarrollo de la unidad de aprendizaje. Cuando hablamos de integración a la unidad de aprendizaje, nos estamos refiriendo al nivel de coherencia que tiene que haber dentro de nuestra unidad de aprendizaje, nuestra situación de aprendizaje. No puede estar divorciada, tiene que estar integrada y va a permear el resto de actividades de la secuencia didáctica que vayamos a desarrollar en nuestra unidad de aprendizaje. Según la complejidad de la situación de aprendizaje entonces y la integración que le demos, podemos trabajar una misma situación de aprendizaje para diversas unidades de aprendizaje. Tenemos aquí que la situación de aprendizaje apunta a desarrollar aprendizajes significativos. Recordemos que el aprendizaje significativo se consigue cuando el estudiante, el individuo, la persona enlaza un conocimiento nuevo con un conocimiento que ya él tenía previamente y consigue aplicarlo a su realidad y conseguir con este interés. Tenemos aquí que permite que las competencias no se desarrollen en el vacío, o sea, que contextualiza, sino en situaciones del contexto. Aquí tenemos un esquema de lo que es nuestra situación de aprendizaje. Miren, la situación de aprendizaje va centrada en los estudiantes. Todos sabemos que el eje central de la educación basada en competencias es el estudiante. Ya anteriormente, cuando teníamos una educación tradicional,
era el maestro el que estaba en el centro, el maestro era el que permeaba todo. Pero ahora el maestro pasa de un rol céntrico a un rol de facilitador, de guía. Él va a guiar el aprendizaje hacia el verdadero centro, que es el estudiante. Tenemos aquí la situación o punto de partida, que puede ser una situación real o una situación hipotética, como estuvimos hablando anteriormente. En esta situación real o hipotética tenemos un problema que genera un conflicto cognitivo, o sea, pone a los estudiantes a pensar y también le genera la necesidad de resolverlo. Luego tenemos las estrategias de enseñanza y aprendizaje, que también pueden ser traducidas como actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje, por medio de las cuales entonces vamos a llegar a nuestro punto de llegada, al aprendizaje esperado o al punto de llegada. Como tenemos aquí, este aprendizaje viene siendo las competencias que ellos van a adquirir luego de pasar por este proceso que está aquí, que es el de las actividades de enseñanza y aprendizaje o estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Componentes de la situación de aprendizaje. Para la construcción de la situación de aprendizaje necesitas definir 5 componentes. Hay 5 elementos esenciales que no deben faltar en la situación de aprendizaje. Si bien cuando la estemos estructurando, hay algunos de esos elementos que se van a ver presentes sin la necesidad de que usted tenga que señalarlos, se van a sobreentender. Pero esos elementos son los siguientes. Miren, en primer lugar, el escenario, la circunstancia o el ambiente operativo, el entorno donde se ha de realizar el aprendizaje. Generalmente las situaciones de aprendizaje en esta parte de aquí, que es la contextualización, lo que se le coloca puede ser el nombre del sector, el nombre del centro educativo y el aula o grado donde se van a colocar. En la medida en la que vayamos avanzando con esta presentación, ustedes van a poder observar que vamos a tener un ejemplo de una situación de aprendizaje de secundaria. Y en esta situación de aprendizaje, entonces, ellos lo que hacen es que hacen una síntesis, porque la situación de aprendizaje era muy extensa. Y ellos obvian esta parte que está aquí al momento de colocarlo, pero aún así usted sobreentiende que se desarrolló en un entorno en específico. Como punto número 2 tenemos aquí el asunto, la situación o el problema a resolver o producto a realizar. ¿Cuál es la situación hipotética o real que genera el problema para que entonces nosotros, a través del diseño de esta situación de aprendizaje, ayudemos a los estudiantes a que ellos puedan conseguir la solución? La intención o la situación inicial, el punto de partida y el rol del estudiante. Usted sabe que el rol del estudiante siempre es un rol céntrico, ellos son los que van a desarrollar, de ellos es que nace la preocupación y al final ellos son los que van a conseguir la competencia. Tenemos aquí el aprendizaje que se requiere para resolver el problema o realizar el producto, que ellos necesitan saber para buscarle solución a la situación que se les presentó de inicio. Y como punto número 5 tenemos el procedimiento general con el que se logrará dicho aprendizaje, incluyendo el escenario final o el punto de llegada, que viene siendo la competencia o el indicador de logro. Y el procedimiento se refiere a las estrategias y actividades que vamos a implementar para que ellos puedan conseguir lo que es su aprendizaje, sus competencias. Aquí vamos a tener un ejemplo de una situación de aprendizaje, pero es de 6º grado y es de una escuela primaria. Vamos a ver. Nuestra escuela Anacaona inicia el año 2015-2016 con jornada extendida. Las y los estudiantes de 6º grado quieren disfrutar al máximo esta oportunidad y compartirla en el intercambio interescolar de la escuela que queremos. Esta parte aquí comienza con el contexto, usted se fija, habla ahí del centro educativo, está en su jornada extendida, o sea que hubo un cambio, y habla también del grado que lo va a desarrollar y lo menciona aquí. En 6º A nos organizamos para redactar cartas de agradecimiento, composiciones en inglés con nuestros sentimientos y necesidades y recoger anécdotas de los primeros días de la escuela. Aquí comenzamos entonces lo que es el rol del estudiante. Ven cómo ellos son los que se organizan y aquí comenzamos a ver lo que son las actividades y la integración de las asignaturas. El redactar las cartas de agradecimiento podemos ver que se integra a la lengua española. Composiciones en inglés, está sobreentendido que es de idiomas. Entonces aquí le habla
de confeccionar chichiguas de forma poligonal, estamos hablando de matemática, preparar maquetas en escalas, clasificar los nutrientes de los alimentos de ciencias naturales y construir la pirámide, construir murales en nuestros deberes y derechos en la escuela, esa parte aquí corresponde a ciencias sociales. Realizaremos coreografías con juegos y ritmos musicales dominicanos. Aquí vemos la educación artística, también se puede hacer en educación física. Para el recreo divertido. Nuestras producciones serán compartidas en el intercambio interescolar junto a un video de las situaciones divertidas que vivimos en la escuela y las acciones de cuidado que estamos realizando. Ven aquí como tenemos un punto de llegada. Esta parte aquí hace referencia a la manera en que se van a presentar los resultados de nuestra situación de aprendizaje. Y también hace referencia a las competencias que ellos van a tener al momento de terminar lo que es todo este proceso. Ahora vamos a pasar a ver lo que es nuestra situación de aprendizaje para secundaria, pero en una forma sintetizada. Secundaria, ¿verdad? A continuación presentamos la síntesis de una situación de aprendizaje que se elaboró desde el área de lengua española para trabajar la tipología textual, el afiche. Hay una parte aquí que se obvia, pero aún así se menciona la comunidad para contextualizar de dónde sale nuestra situación de aprendizaje. Dice, la comunidad de La Caleta está siendo afectada por un brote de dengue, provocando que varios de sus habitantes sean internados en centros de salud. Aquí vemos la situación y el problema. A través de la exposición de conocimientos elaborados, los estudiantes, miren el rol aquí, organizan una campaña de sensibilización utilizando la creatividad al integrar estrategias y recursos para la comunicación que motiven a valorar la importancia de preservar la higiene y las medidas que permitan mantener una buena salud. Aquí pudimos observar las actividades que ellos van a hacer, mirenlo aquí, exposición de conocimientos elaborados, y pudimos observar también el punto de llegada. En este caso aquí tenemos un objetivo, miren, valorar la importancia de preservar la higiene y las medidas que permitan mantener una buena salud. Ya ese es nuestro punto de llegada. Lo que sí es que recuerden que eso es una síntesis que pudo haber tenido más elementos y que solamente se extrajeron unos elementos en específico para ser explicados. La pregunta dice, ¿posee esta situación de aprendizaje todos los elementos descritos anteriormente? Vamos a ver qué nos dice. Nos dice, en la planificación por competencias, la situación de aprendizaje se desarrolla a través de secuencias didácticas, las cuales son descritas por Tobón y otros en el 2010 de la siguiente forma. Las secuencias didácticas son sencillamente conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación, que con la mediación de un docente buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. En la práctica, esto implica mejoras sustanciales en los procesos de formación de los estudiantes, ya que la educación se vuelve menos fragmentada y se enfoca más en las metas. Como podemos observar, las secuencias didácticas sencillamente son el desarrollo de las actividades, ya sean estas actividades de aprendizaje, que son las actividades realizadas por los estudiantes, o actividades de evaluación, que son las actividades en las cuales se cualifican y se cuantifican los resultados. Vamos a ver ahora un instrumento que nos ayuda a evaluar nuestra situación de aprendizaje. Para evaluar mi situación de aprendizaje, realizo un análisis con los siguientes indicadores. El primer instrumento, la primera parte, corresponde a la evaluación de los componentes. Tenemos aquí entonces que se evidencia el escenario, circunstancia o ambiente operativo, el entorno donde se ha de realizar. Entonces usted coloca si se evidencia, si no se evidencia y si necesita algún comentario. ¿Tiene un asunto, producto a realizar, una situación o problema a resolver? ¿Se pueden constatar la intención o la situación inicial, el punto de partida y el rol del estudiante? ¿Se ha definido el aprendizaje o los aprendizajes que se requieren para resolver el problema o realizar el producto? ¿Se puede evidenciar el procedimiento general con el que se lograrán los aprendizajes, incluyendo el escenario final o el punto de llegada? Con esto ya nosotros vamos
evaluando lo que es la parte de los componentes de nuestra situación de aprendizaje. El otro instrumento del que disponemos aquí para evaluar nuestra situación de aprendizaje, evalúa las características, tiene los indicadores aquí dispuestos y tiene los elementos para cotejar, si no, y si tienen alguna observación o comentario. Las y los estudiantes tienen una función protagónica en la situación. La situación desafía a mis estudiantes, les reta, les invita a aprender, les ayuda a ser creativos y creativas. Se proponen trabajos en equipo para los y las estudiantes. Se promueve que los y las estudiantes aporten a su escuela, a su familia o comunidad con sus aprendizajes. Se han valorado situaciones del contexto de los y las estudiantes. Entonces ahí usted va cotejando y la puede evaluar. Para nosotros, todo el equipo de Duarte Analítica, ha sido un placer haberlos tenido en este tiempo aquí. Qué bueno que se quedaron y que vieron este video hasta el final. Realmente nosotros estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes. Les pido que si les gustó el video le den like, que activen su campanita para las notificaciones de nuestro canal de YouTube, nos sigan en nuestras redes sociales y el resto de la información se va a encontrar en una cajita en la parte de abajo de este video. Así que ya lo saben, la servidora Dominga Duarte se despide de ustedes. Gracias por compartir.